Buenos días, familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra casa, a San Pablo, donde tú y yo formamos parte de una familia hermosa que Dios nos ha regalado. El día de hoy queremos meditar en la palabra y para eso te voy a pedir que me acompañes en una breve oración para que podamos decirle a Dios que nos hable acerca de lo que hay en su corazón para nosotros. ¿Me acompañas? Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, gracias porque hoy estamos aquí reunidos a través de la distancia y yo te ruego que seas tú usando mi vida para traer tu palabra, pero que también en cada uno de nosotros haya un corazón abierto y dispuesto para recibir de ti. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar este tiempo con un versículo en el que quiero que también tú me sigas con la vista. Si tienes tú la Biblia a la mano, preferiría muchas más veces que también la tomaras conmigo y pudieras darle lectura. ¿Está bien? Si no, también en pantalla te va a aparecer el versículo. Isaías 48:17 dice así: Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Quiero que recuerdes o que hagas memoria acerca de hace unos 3 años en un evento que precisamente tuvo lugar este mes, justamente en el aniversario de otro gran sismo que tuvimos en el 85. Estoy hablando precisamente del terremoto de 2017. Aunque pareciera exagerado, esto tuvo una categoría así por la magnitud que alcanzó este sismo. Y quiero comentarte que justamente yo estaba haciendo memoria y cuando veía acerca de las instrucciones y todo lo que se nos orienta acerca de qué hacer en estas circunstancias, hay algo que me llama la atención. La Ciudad de México, como ustedes y yo sabemos, está construida sobre un terreno fangoso porque en algún momento fue un lago, gran parte de ella. Entonces, hasta hace no mucho tiempo se recomendaba que los edificios no fueran tan altos porque no había la infraestructura suficiente para que ellos no cayeran, sobre todo en una zona tan sísmica y tan expuesta como lo es nuestra hermosa ciudad y los que vivimos también en zonas aledañas. Sin embargo, hace poco empezó una nueva tecnología que se trataba de meter gatos hidráulicos en los cimientos de los edificios altos, que esto les permitían 2 cosas. Número 1, construir mucho más arriba y número 2, darle estabilidad a un frente a una situación no prevista, entre comillas, como lo es un sismo. Finalmente los sismos nos llegan por sorpresa. ¿Sabes por qué fue tan destructivo hace 3 años? Porque normalmente el epicentro o el origen es en la costa. Entonces esta vez no fue así, fue en un lugar donde no lo esperábamos. Las alertas sísmicas no sonaron como quisiéramos y a todos nos agarró de sorpresa. Pero gracias a esta tecnología justamente la instrucción fue un poco diferente. En este caso es: no salgas del edificio, resguárdate en algunos puntos donde el diseño te permite también resguardarte y ponerlo como punto de reunión para que puedas salvar tu vida. Qué loco, ¿no? Piénsalo bien. ¿Cómo es posible que si todo lo que está alrededor se está cayendo, te digan quédate en el edificio porque es más seguro que salir? A lo mejor ahora contamos con más información acerca de esto, pero de primera instancia suena ilógico que te pidan quedarte en un lugar que podría venirse encima. La diferencia es que este lugar puede soportar un movimiento así porque para eso está diseñado. Creo que la vida es algo así. En la vida tú y yo enfrentamos muchas situaciones que de repente nos desestabilizan y pareciera que cuando le preguntamos a Dios, ¿cómo es que nosotros podemos encontrar nuevamente el rumbo? ¿Cuál es la dirección correcta? Dios te da una instrucción justamente contraria a lo que tú pensarías que es lo mejor por hacer. ¿Dudas un poco de esto? Yo creo que Abraham te podría decir lo contrario. Abraham te podría decir exactamente: la vida es una locura, pero vale la pena vivirla. ¿Quieres recordar un poco? Vamos rápidamente a Hebreos 11:8 y te lo quiero leer y después leemos el 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. En el 17, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único.
a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba a Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Créeme, era una locura todo esto. Pero aunque pareciera que todo pudiera salirse de control, justamente en esta situación, Dios continuó con él demostrándole que todo sigue bajo control. Y ese es el tema de esta mañana, bajo control. En primer lugar, quiero empezar diciéndote que las circunstancias no resultan en estabilidad, o es decir, no producen estabilidad. Si tú ves el panorama general, recordando un poquito de dónde venía Abraham, Abraham tenía la vida resuelta, no tenía problemas económicos, no tenía un reto mayor, era una persona respetada en donde vivía y parecía que le iba bien. Cuando Dios le dice, sal de tu tierra, sal de lo que conoces, sal de tu estabilidad, algo que ni siquiera sabes ni conoces, pero algún día te mostraré, eso fue una locura, total y completa locura. Sin embargo, el factor determinante fue que el que lo estaba llevando a esa locura era Dios mismo. Y pareciera que fue un momento donde tuvo que decidir que su dependencia no sería de la estabilidad temporal que tenía en su tierra, sino en Dios, que lo llevaría a un lugar desconocido, que quizá era algo que lo desestabilizaba de primera instancia, pero que lo iba a mantener a salvo en las manos de Dios. Y fíjate, a salvo o en control no siempre es la definición que nosotros encontramos o que nosotros quisiéramos entender. Quisiéramos pensar, por ejemplo, que éxito en los términos de Dios, en la vida sobreabundante, se refiere a que nunca te va a faltar nada, nunca vas a padecer, nunca vas a tener algún problema o alguna situación que te desafía. Y sin embargo, a veces es todo lo contrario. A veces es un reto de fe, a veces es un reto que sale de tu comprensión. Y eso no quiere decir que no tengas que hacerlo. No quiere decir que no valga la pena tomar el reto. En Génesis 12, del 1 al 4, dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él, su sobrino. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. 75, ¿cuántos tienes en casita? Te puedo asegurar que la mayoría de nosotros estamos por debajo de la edad y aún así pensamos a veces que es muy tarde para emprender, que es muy tarde para aventarte, que es muy tarde para seguir una decisión tan desafiante como la que estaba recibiendo Abraham. 75 años. Y Dios lo llamó a salir a una realidad diferente que después vería no solo él, sino sus generaciones. Habría sido un error escoger la estabilidad temporal de las circunstancias en lugar de el reto y el desafío que supuso la obediencia, que después traería una promesa no solo para él, sino para sus generaciones. Ahora, algo súper importante en este punto es el nivel de tu comunión con Dios hace toda la diferencia. ¿Sabes exactamente cuál fue el motivante que desafió a Abraham a obedecer? Que supo reconocer la voz de Dios. Dice ahí que él escuchó cuando Dios se lo dijo. ¿Qué tan fácil para ti es identificar la voz de Dios cuando estás a punto de tomar un reto o una decisión? No siempre es fácil si tú no mantienes una constante comunión con Dios. Si esto no es algo habitual, si tú no oras, si tú no lo buscas porque no conoces su voz, no sabes cómo Dios te habla. Y entonces cualquiera te puede decir, ve a la derecha o ve a la izquierda y puedes pensar que es Dios quien te lo dice y no lo sabes y no estás seguro. Y entonces aquí cabe un punto muy importante. No todo reto, no todo desafío, no toda circunstancia proviene de Dios. Y si tú lo tomas por tener valor, por dar el primer paso, por dejarte guiar por algo que sientes y ni siquiera estás seguro si es Dios,
entonces vas a cargar con las consecuencias. Houston, tenemos un problema. Y te lo voy a decir tan claro y tan sencillo. Dios respalda sus decisiones y las sustenta. Él es tu proveedor y si Él te dio una instrucción y tú obedeces, Él se va a encargar de que esto resulte como Él quiera, de acuerdo a su voluntad. Pero si más bien hiciste lo que creíste que era bueno o malo, entonces el que carga con las consecuencias eres tú y soy yo. Somos cada uno de nosotros que decidimos guiarnos por lo que sentimos y no por la voluntad de Dios. Esto es algo tremendo, porque Dios suple y sustenta su voluntad, pero no la tuya. Y es bien importante descansar en Dios en lugar de simplemente pensar que Dios nos está hablando cuando no estamos seguros. Y bueno, en este punto, hablando de que Dios hace toda la diferencia y nuestra comunión con Él, te quiero dejar un versículo y lo tienes ahí en pantalla, por favor, síguelo. Es el Salmo 25 del 4 al 6 y dice: Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Tienes que hacer de esto una constante, que le preguntes mañana y tarde a Dios: enséñame a hacer tu voluntad. En otra versión me encanta que dice en la palabra de Dios para todos, dice: enséñame a hacer las cosas a tu manera. ¡Wow! ¡Qué desafío! ¡Qué reto! Porque significa que tú y yo podemos estar equivocados, aunque llevemos toda la vida haciéndolo así. Si Dios tiene una manera mejor de hacerlo, vale la pena preguntarle y estar dispuestos a obedecerlo. Las circunstancias no producen estabilidad, pero la voluntad de Dios sí. Estabilidad a su estilo. No siempre será algo que podamos comprender, pero sí algo en lo que podamos vivir y en lo que podamos sustentarnos. Ahora, el segundo punto en esto es: puedes fructificar en la inestabilidad. Puedes producir, puedes crecer en medio del caos aparente. Recuerda que estamos en el tema bajo control y justamente en esto mismo quiero comentarte que a veces eso es lo último que pensamos cuando estamos en una situación que nos ha sacudido, que nos enfrenta a nuevas circunstancias. Déjame leerte rapidísimo, sígueme en pantalla, por favor. Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Estoy hablando en Génesis 13, un capítulo después de lo que ya habíamos leído. Sigue Génesis 15. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Génesis 21. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Interesante. Fue hasta después de que salió de su tierra y hasta después de muchas circunstancias que Abraham alcanzó su plenitud, su punto máximo. No es que le fuera mal y no es que si se hubiera quedado en la tierra donde él vivía le hubiera ido mal. Simplemente tomó el desafío y en ese reto, en eso nuevo, en esa nueva etapa que Dios le estaba llamando, él encontró que podía florecer en el desierto. Y justo ahí fue mucho más próspero. Y justo en la inestabilidad, él tuvo los hijos que no pudo haber tenido antes. ¿No te pone a pensar
que quizá las circunstancias difíciles en realidad son regalos envueltos en una envoltura, valga la redundancia, áspera y difícil de aceptar? La verdad es que Abraham fructificó después de que hizo la voluntad de Dios. Curiosamente, que Dios tenga el control de todo hace que lo que parece fuera de control tenga más sentido y propósito que lo que tú creías controlar, que lo que tú creías avanzar. Finalmente también, si Dios es el que hace ríos, hace brotar ríos en el sequedal y hace florecer en el desierto, puede hacer florecer tu vida también en el desierto. Y por supuesto también que al final del día, si Dios es imparable en sus brazos, cumpliendo su propósito, tú también lo eres. No por ti, sino por aquel que te lleva, por aquel que te sostiene. Y fíjate, algo súper importante, no es lo que eres, sino quién eres en Él. Porque dice la Biblia que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y el último punto de esta predicación es: para dejarle siempre el control a Dios, debes estar dispuesto al nivel 2 de inestabilidad. Todo esto pareciera que ya fue suficientemente complicado, porque estoy hablando de que todo eso fue el nivel 1. Déjame leerte Génesis 22. Dice: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo a Abraham: aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Ya habíamos pasado por esto. Ya habíamos sido retados, ya habíamos sido desafiados, habíamos obedecido. ¿Qué es esto? Bueno, a veces Dios pide cosas más ilógicas que al principio una vez que has avanzado. Aquí es cuando a veces nosotros también decidimos decir hasta aquí. Y entonces quizá ya no damos el segundo paso. Y es cuando nos empezamos a preguntar: ay, yo creo que esta vez sí no estoy escuchando bien la voz de Dios. Yo creo que esta vez Dios se equivocó. O bueno, más bien, Dios no se equivoca, pero a lo mejor yo me equivoqué al escuchar la voz de Dios. Por ahí no iba. O quizá esto simplemente es del diablo. O es una tentación. O no sé, algo así, porque no tiene sentido. Bueno, ¿te pareció que tenía sentido la primera vez que te pidió algo? No siempre. ¿Te pareció que tenía sentido el primer desafío que tuviste que tomar? Seguramente no. No es tu sentido, no es tu lógica, porque Isaías 55 es tan preciso que dice: porque sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos más altos que los nuestros. Entonces lo que a tu vista y a tu corazón no tiene sentido, no necesariamente es así a los ojos de Dios. Hay algo mucho más profundo en eso. Y esto es súper claro. Hay mucha gente que quiere recibir Beerseba, que es el lugar donde terminó viviendo Abraham, sin pasar por Moria, el monte donde sacrificas todo para llegar a Beerseba, para llegar a donde Dios te está llevando. Y Moria es tan importante porque es el monte donde tú rindes tu propia visión, tus sueños, lo que tú creías que era lo correcto, tu propia interpretación de la voluntad de Dios, donde tú rindes tu visión, tu pasado, tu presente e incluso tu futuro para ofrecerlo a Dios una vez más. Y tomas el reto y te avientas sin importar las circunstancias. Y justamente en Moria es el monte donde Dios confrontó la dependencia de Abraham, confrontó su corazón, y es donde Él pesó también su corazón. Al final, Dios no quería jugar con Abraham. Dios quería su corazón. No quería decir: sí, tú eres el que te avientas, y tú eres el valiente, y tú eres el que obedeces una vez y después ya no. Él quería su corazón. Y Abraham no se lo negó.
Génesis 22. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en este monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. ¿Estamos dispuestos a obedecer una vez, pero dos? ¿Estamos dispuestos a hacer una locura, pero una más y otra? ¿Aceptas un reto y otro? Y el siguiente. Arde tu corazón en pasión y aún pasión por Dios o por las cosas, y arde una vez y otra. ¿Arderá otra más? Estamos dispuestos porque amamos a Dios. Y no sé cuántas veces Dios nos llame a Moria o a Moria. No estoy segura de cómo se pronuncia. Lo que sí estoy segura es que hay un punto clave. Abraham no sabía cuál sería el resultado. No podemos estar seguros de que Abraham sabía que Dios iba a tener un carnero. ¿Y sabes por qué? Tan claro lo especifica Hebreos 11:19. ¿Lo recuerdas? Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. No estaba seguro, pero aún así lo entregó. ¿Por qué? Porque estás hablando de Dios, porque Dios sigue siendo digno, sigue siendo el eterno, sigue siendo el dueño de tu vida y de la mía, que por amor nos da la oportunidad de elegirlo una y otra vez. Porque la vida con Dios no es una eterna negociación. Él es digno de que lo reciba todo. Y aún así te lo sigue pidiendo, por favor, una vez más. Y bueno, en su misericordia, sigue proveyendo corderos para rescatar aquello que has puesto en el altar. Pero aún sin garantías, Él sigue siendo digno y sigue teniendo el control. Vamos a terminar este tiempo porque ya me están cortando, pero algo cierto en todo esto, quiero concluir así. Nuestra estabilidad no proviene de factores externos, sino de que aquel que nos sostiene lo seguirá haciendo por su fidelidad. Nuestra estabilidad es su fidelidad, y entonces estamos seguros. Podemos salir de lo que conocemos, podemos rodear una ciudad cantando en lugar de pelear y tocando trompeta, o llevar trompetas y antorchas a una batalla y aún así enfrentarnos al enemigo. No importa cuál sea la estrategia, si Él te la dio, va a funcionar. Y va a funcionar como Él quiera que funcione. Al final, siempre es algo muy claro: Dios nunca pierde el control. Y toda circunstancia sigue precisamente así, bajo control. La fe pondrá tus ojos en el lugar correcto, pero tú decidirás dónde pones tus pasos. Y eso, como casi siempre, pone el balón en tu cancha. Es tu día de oportunidad. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y gracias porque tú nos muestras tu voluntad y queremos una vez más rendirla delante de ti. Queremos decirte que nos rendimos, que tú tienes el control, que queremos que tú lo tomes todo en nosotros y que aún nos guíes, que nos enseñes. Padre, podemos recordar el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y queremos que eso hagas con nosotros hoy y siempre. Llévanos a donde tú quieras. Si es fuera de lo que conocemos o si es al monte Moriah, llévanos, estamos deseosos de hacer tu voluntad. Enséñanos a hacer las cosas a tu manera, siempre, y a no aferrarnos a aquello que ya entendemos o cómo lo entendemos. En el nombre de Jesús, amén. Sigue conectado. Es un placer poder estar aquí y no queremos terminar este tiempo sin antes felicitar también a nuestros pastores, porque hoy nos gozamos con ellos celebrando un aniversario más de bodas. Entonces, ¿qué te parece si también ahí donde estás, manda un comentario ahí en vivo de una vez y también ora desde tu casa, bendícelos? Y bueno, pues mándales algo también si quieres bendecirlos de otra manera. Señor, gracias por la vida de nuestros pastores. Gracias porque son un matrimonio de bendición para nosotros también. Los bendecimos y creemos que para ellos también lo mejor está por venir, Señor. Gracias porque nuestra esperanza en ti no avergüenza y para ellos, Señor, también es un tiempo donde tú les llenas sobreabundantemente, Dios, las manos y el corazón y bendice su entrada y su salida y todo lo que ellos hacen. En el nombre de Jesús. Amén. Un placer estar contigo, familia. Nos vemos la próxima.